¿Eres qué del gran ídolo de Guamúchil, Sinaloa, de Pedrito Infante? Al principio el apellido para mí era como, sorpresa, soy nieta de Pedro Infante. Era como la pregunta de todos, ¿y si canta la niñita? Doña Isabel Navarro. Exacto. Y el señor Pedro Infante, ¿nomás fue una hija? Nada más fue una hija. Nace tu mamá y... ¡Huye! Era amenazada por doña Lupita Torrentera. ¿Y la amenazó de que de muerte? Sí, de muerte, como también a Irma. Mi abuelita huyó y trabajó desde un café de chinos y atendiendo baños en la tesorería. Nos teníamos que esconder, y hablo por mí porque yo también me tuve que esconder. ¿Y a tu mamá la trataban como una infante de segunda? Como infante de tercera, con la clásica palabra de bastarda. De tu tío Pedro Infante Torrentera, que muere allá en Los Ángeles. Y quien entra a vestir el cuerpo de mi tío Pedro, que tendría que haber entrado Lupita Infante Torrentera a vestir, lo vistió mi mamá. Lupita Infante Torrentera golpeó a tu mamá, que le puso una tranquiza. Sí. Es decir, ¿por qué? En Amealco fue cuando la golpea Lupita Torrentera y Lupita Infante Torrentera. Estaba conmigo cuando mi mamá sacó toda la misa en la basílica y diciéndole, la paz es contigo, mi madre a Lupita. Y Lupita le dijo, púdrete. Cuando estabas cantando y algún estúpido se acerca a faltarte al respeto. Pero el señor se subió sin autorización. Y lo voy a decir porque ya no me voy a callar nada. Uno de mis músicos, que era el director y que ya no está, es quien lo sube al escenario. Te tuvieron secuestrada un doctor, un doctorcete. Fui víctima de secuestro en su casa porque me citó a las 7 de la mañana para hablar de X situación. Estaba borracho, con droga, literal, sí. Había 11 fulanitos a la entrada. Y me dijo, de aquí no vas a salir hasta que veas cómo acabo con la gente. El Señor de los Cielos no es mentira. Ese doctor es uno de ellos. Es sin censura esto, ¿verdad? Totalmente. Me dijo que yo ni para puta servía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura, de manera muy respetuosa, cariñosa, afectuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es una mujer cuyo apellido pesa e impone, y es que implica un legado que pocos se han atrevido a cargar. Ella comenzó a hacerlo desde muy pequeña, haciendo chiquilladas y metiéndose bajo la piel del tierno mimoso ratón. Y aunque al principio solo pensaba, juguemos a cantar, con el tiempo llegó a ser coach vocal y soñar con ser la voz México. Una voz que el mismo gobierno del país celebró, pero nada es eterno y le bastó una pandemia para entender lo efímera que es la fama y lo rápido que se olvida una canción. Ahí, tocando tierra nuevamente, emprendió un nuevo rumbo y hoy, con su propia sonora, ha podido superar pruebas tan duras como el acoso que sufrió en pleno escenario y a la vista de medio mundo. Actriz, cantante, activista y sobre todo trabajadora y talentosa. Heidi Infante, buenas noches, bienvenida al Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura. Buenas noches, Gustavo. Primero que nada, muchísimas gracias a todo tu público, a ti por la oportunidad de este programa y para poder hablar y que conozcan mi historia. Oye, empecemos por ¿quién es Heidi Infante? ¿Te llamas Heidi Infante? Heidi Elizabeth Mariana Rodríguez y Rodríguez Infante, largo. No cabe en una... A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? Heidi Elizabeth, Ajá. Mariana, Sí. Rodríguez Infante. ¿Pero por qué dos Rodríguez? Porque es compuesto como Ponce de León o de la Madrid. Ajá. ¿Y cuál, Rodríguez Infante o Rodríguez y Rodríguez es el compuesto? El compuesto, Rodríguez y Rodríguez. A lo largo del tiempo me vuelan una I y ahora soy Rodríguez porque se equivocan en las actas de nacimiento, pero bueno, estamos en ese proceso. Lo que me interesaba a mí era que se ratificara mi apellido y ya está avalado y ante el notario autorizado. Ok. Ahora, ¿eres qué del gran ídolo de Guamúchil, Sinaloa, de Pedrito
Infante. Afortunadamente, nieta directa y con un grato sabor de boca porque llevar el apellido no es una responsabilidad, es homenajear el apellido de un gran ídolo, del ídolo de México. Y ser nieta también te pone en un predicamento porque empiezas a notar cosas desde muy pequeña, pero empiezas a analizar. Primero me escondía, hoy doy cara. Ok, ¿qué es lo que empiezas a analizar cuando eres nieta de Pedro Infante? O sea, ¿ayuda o frena o catapulta o qué pasa con un apellido de esa naturaleza? Al principio el apellido para mí era como, sorpresa, soy nieta de Pedro Infante. Era como la pregunta de todos, ¿y si canta la niñita? César González el Pollo en aquel entonces en Chiquilladas. Era César González el Pollo, era el director de Chiquilladas, sí, que es un señor talentosísimo, que fue el descubridor de Lucero, Alex y Sintek, de Sintek y de Carlos Espejel, y de las gemelas Ivonne y Beth, y de toda esa generación de chavos, ¿no? De chavillos. Además, un gran escritor de comedia y un buen director. Efectivamente. Y ahí es como audicionando, sin decir que era nieta de Pedro Infante, me quedo en Chiquilladas como Lola Beltrán, audicioné como Lola Beltrán. Tuve la fortuna de Raúl Velasco. De Lola, o sea, después de Pituca y Petaca, supongo yo. Claro, porque Pituca y Petaca llevaban ese rol de Zoila, como el señor Suárez, y Lola Beltrán. Y Lucero, que hacía Era algunas... Lola la chica, yo me acuerdo que... Entonces faltaba ese personaje e hice la audición. Raúl Velasco reconoce y le comenta a César, es que es nieta de Pedro Infante. Yo no me daba cuenta, pero me empieza a pesar cuando empiezan los obstáculos. Pero al principio era muy divertido. Cuando yo veía en las películas, pues yo quería ser parte de esa esencia y de ese majestuoso ser que era Pedro Infante. Y por eso imitaba, porque yo lo había visto imitando en las películas. ¿Y tú imitas todo el día de hoy? ¿Imitas? Todavía imito. ¿A quién imitas? A Lucero, a Yuri, en ese entonces Mimoso Ratón, hice mucho doblaje, los Muppets Babies. ¿Y traes a Lucero ahorita? Sí. A ver. Gustavo, fue un placer para mí de verdad estar esta noche contigo, porque es una cosa maravillosa poder decirte que el minuto que cambió mi destino y mi vida es tomándome un cafecito contigo y podemos esperar a que marquen al 9995,000. Oye, ¿y a quién más traes? A Yuri. A Yuri, a ver, traes a la jarocha. Bueno, papito de mi corazón, tú sabes, mi Gus querido, mi gente adorada, familia de mi corazón. Mi marido está ahí atrás cuidándome, pero tú me vas, ya me cansé. Y eso es lo que es Yuri. Oye, bien, te salen bien. Pero a ver, yo antes de llegar a todo esto, ¿de dónde sale? O sea, con todo respeto, no quiero faltar al respeto, pero ¿de dónde eres nieta de Pedro Infante? De parte de mi mamá y mi abuelita, que, bueno, como una mujer enamorada, se encuentra a un tipo maravilloso como Pedro Infante. Bueno, yo me quiero... Pedrito Infante, en paz descanse, el ídolo de Guamúchil, tenía el sí muy sencillito, Pedrito Infante. Era muy coqueto. O sea, tenía el sí muy sencillo, sí, y era, le gustaban mucho a las mujeres. Le gustaba a las mujeres en general. Yo hoy, cuando toco algún escenario, soy nieta de muchas. Abrazo a todas porque quieren tocar algo de Pedro Infante. Pero la historia de mi abuelita es muy hermosa. Y yo creo que al ser secretaria, porque no todas eran artistas, las mujeres de Pedro Infante tenían varios oficios. Y mi abuelita era secretaria. Y yo creo que fue tan maravillosa la historia de mi abuela que me llevó a querer ser como ella de profesional, de entregada, pero como mi abuelo como artista. ¿Era la secretaria de Pedro Infante tu abuelita entonces? No, era secretaria del director general de Discos Pirles, quien le entregaba su cheque por cada grabación de disco. O sea, la compañía de Discos Pirles era la empresa para la cual Pedro Infante grababa, que quedaba ahí por Mariano Escobedo. Exactamente, con el señor Korn. Ok, ahí, y Pedro Infante grababa para esa compañía de discos y tu abuelita era la secretaria del director general. Efectivamente. Y luego... Le entregaba los cheques.
porque él Sí, pero de cobraba. entregarle los cheques a tener hijos... Le hay entregó una- el corazón. No, pero espera, te voy a platicar. La retaron muchas desde las secretarias porque estaban junto de ella. Y la ventana de mi abuela daba hacia la parte del estacionamiento del edificio. Y ahí estacionaba su carro. Pero la retaron a decirle, Pedro Infante, te amo. Y mi abuelita se escondió. Él alcanzó a ver, regresa, le dice, a ver, negrita, dígamelo de frente. No, don Pedro, disculpe usted, no fue con intención, fue un juego. Para mí no es un juego. La invito a comer. Y ya no regresó. Oye, ¿y qué edad tenía tu abuelo? Porque al señor Pedro Infante le gustaban jovencitas. Mi abuelita es de 1917, o sea que tenían la misma edad, de haber tenido... ¿De Pedro Infante? Sí. Ah, ok. O sea, era yo creo de las más grandecitas, pero era muy bonita. Ha de haber tenido unos 24, 25 años. Y era soltera. Soltera, sin compromiso. Ajá. Y de ahí pues surgió el amor y pues a todas les pasó. Unas más chicas, unas más grandes. Ok. Y con Pedro Infante, ¿cuántos? ¿Y tu abuelita? ¿Cómo se llama tu abuelita? Isabel Navarro Aguilar. Con doña Isabel Navarro. Exacto. Y el señor Pedro Infante, ¿cuántos? ¿Nomás fue una hija? Nada más fue una hija. Que es tu mamá. Mi mamá. Y se llevan 3 meses mi tía Irma y mi mamá. O sea, era como... Por eso los problemas. Porque era muy coqueto y él no medía... O sea, no castigaba ni con palo ni con cuerda, sino que amaba. Ok. Entonces, se embaraza tu mamá. Mi abuelita. Digo, tu abuelita tiene a tu mamá. Pero él tenía otro compromiso con Irma Dorantes. Con doña Irma y con doña Lupita. Yo a Irma en este momento te mando un beso, Irma, con todo mi cariño, con todo mi respeto y con todo mi agradecimiento de siempre. Perdón, eso es un paréntesis personal, claro, en este programa. Pero, ¿qué papel queda jugando tu mamá o tu abuelita con una niña recién nacida y el señor Infante con otros compromisos, con esa historia? Regresamos, es Heidi Infante y estamos hablando del ídolo de Guamúchil, el gran Pedro Infante, su abuelo. O sea, ¿qué onda o sea, tu mamá embarazada, Mi abuelita. Tu abuelita embarazada, nace tu mamá y... Huye y empieza a tomar... ¿Quién huye? Mi abuelita, porque era amenazada. Era amenazada por doña Lupita Torrentera, porque era brava, doña Lupita Torrentera. De hecho, doña Irma recibió bastantes descolones de doña Lupita. Por eso mis respetos para doña Irma, porque se enfrentó a muchas reacciones. Era muy reactiva doña Lupita. Que mis respetos, yo no tengo más que decir que era reactiva. Pero en esos descolones se llevaba a mi abuelita y mi abuelita protegía a su hija. ¿Y la amenazó de muerte? Sí, de muerte, como también a Irma, a la señora Irma, perdón, a la señora Irma. Era una señora que creía que todo lo tenía en las manos y yo creo que mi tía heredó esa parte. Yo no creo que en este momento pueda suceder algo así, pero en aquellos tiempos, como no había cómo decirlo, cómo manifestarlo, mi abuelita huyó y trabajó desde un café de chinos. Por eso respeto a todas las meseras, porque teniendo una carrera, le pagó la carrera a mi mamá como mesera y atendiendo baños en la tesorería. Nos teníamos que esconder, y hablo por mí porque yo también me tuve que esconder, ya más grande. Imagínate lo que fue para mi abuelita ser parte de la tesorería, saber contabilidad, pero tener que refugiarse en el mercado Xotepingo, en el mercado de la Merced. Por eso conozco tanto de los lugares recónditos de nuestro país, de los barrios de México. Pero, o sea, ¿por qué se escondía? Porque las la amenazaba. amenazas de Lupita Torrentera. Exactamente. Porque era perseguida porque decía que le iban a quitar a la niña y la iban a matar. O sea, cosas de aquel tiempo. A ver, y Irma Dorantes me narra en este mismo programa que cuando muere Pedro Infante, ella la esconden en un camerino. Y hasta la medianoche que cierran las puertas, le abren y le permiten el acceso
al féretro de su marido, que estaba ahí, pero cuando no había gente, o sea, siendo la única o la última esposa del ídolo Pedro Infante, ni siquiera tiene el derecho de velar a su marido. Pues está cañón eso, ¿no? Está muy feo, porque imagínate, si en ese momento doña Irma... Estamos hablando de 1957, por supuesto, 14 de abril, 15 de abril. Pero ella nació con un 16. Es que el 14 es mi cumpleaños, por eso lo confundí. Y un 16 de abril, hasta ese momento, llega al féretro. Yo creo que para una mujer que se entrega tanto a un hombre tan maravilloso como lo que teníamos en la cabeza de Pedro Infante, era el momento. Pero imagínate mi abuelita, que como me decías, ¿qué papel juega? ¿Qué onda? El papel que jugó Piedad, la mamá de Cruz Infante. El papel que jugó mi abuelita, el papel que jugó la mamá de César, el papel que jugaron todos los amores de Pedro Infante, las que no tenían acceso a una cámara, las que tenían que refugiarse en su casa o bajo el oficio de otra cosa que no fuera artístico. Gracias a Dios que doña Irma era artista, pudo defenderse más y hoy en día es reconocida y valorada y respetada. Oye, ¿y Cruz? Tu tío Cruz, tu tío, ¿no? Sí, mi tío. Es el que más se parecía a tu abuelo. Efectivamente, hijo de una señora que hacía la limpieza en la casa de Lupita. Entonces, ¿qué pasa? Maltrato completamente, o sea, alejarlo de la familia, no reconocerlo cuando era toda la cara, cuando la sencillez y su canto, aunque era más chaparrito, era mágico en el escenario. Desgraciadamente muere en la carretera. ¿Cuánto medía tu abuelo? ¿Tienes idea? Mi abuelo medía unos 77, 78, era chaparrito. No, pero unos 77 es una estatura media, alta, sí, ¿no? Pero para los hombres O sea, junto a Jorge Negrete sí era más bajito, ¿no? Y junto a Luis Aguilar me supongo que era más bajito. Más bajito. Pero era, o sea, no era tan bajito, ¿no? Era medianito. Ajá. Pero sí, ya junto a ellos se veía chiquitín. Sí. Oye, ¿y en qué momento reconocen a tu mamá como hija de Pedro Infante si estaban escondidas en los mercados? Y con todo respeto hago esta pregunta porque tú lo acabas de decir así. Exactamente. En esta historia juega un papel muy importante mi tío Pepe Infante, el hermano menor. El hermano menor, sí. De mi abuelito. Él, al saber todas las historias, así como compartía las buenas, compartía las malas. Okay. Mi abuelo era un responsable, era un completo responsable. Todo su dinero era, y le proporcionaba apoyo a todas sus mujeres. Eso sí, nunca le faltó a ninguna. Que no se enteraban las demás era su tema. Pero mi tío Pepe Infante sí sabía tanto de Piedad como de Isabel. En el momento en que fallece... Piedad es la mamá de Cruz. E Isabel, tu abuelita. Exactamente. Y cuando se da cuenta que se quedan solas, desprotegidas y que no tienen forma de salir adelante, siempre mantenían contacto. Las presenta ante doña María Luisa, familia que nos respeta y nos quiere y lo queremos de la misma manera. Dile al público quién es doña María Luisa León. Doña María Luisa León es la única y legítima esposa de don Pedro Infante. La primera de la que nunca se divorció. Exactamente. Por lo tanto, legalmente se nulifican cualquier acta o matrimonio con alguna otra señora. Yo respeto cualquier acta y lo que diga cada una, pero legalmente así pasa. Por lo tanto, todos son hijos naturales. La hija verdadera y adoptada es Dora Luisa, que es hija de una de mis tías, que adopta a María Luisa porque no tuvieron hijos Pedro Infante y María Luisa. Wow. Cuando la adoptan, crece y a su fallecimiento es como esta herencia la obtiene Pedro Infante Torrentera, mi tío en paz descanse, Lupita Infante Torrentera e Irma Infante Aguirre, que se llama Infante Dorantes. Qué barbaridad. O sea, es una historia real. La hija que está avalada es Dora Luisa, que en paz descanse, y es la heredera legítima de todo el nombre de Pedro Infante y de las cosas de Pedro Infante. Pero ahora, fallece. El día de hoy, Heidi, es... Pues, no hay ese tipo de asuntos de discriminación. Yo preguntaría, ¿hay infantes de primera e infantes de segunda? Y a tu mamá la trataban como una infante de segunda. No sé si me explico. ¿Sí? Hago una pausa, regreso. Heidi Infante.
Qué fuerte. ¿La trataban como una infante de segunda? Como infante de tercera, con la clásica palabra de bastarda. En aquellos tiempos la palabra bastarda era el peor insulto que podía existir. Claro. En este tiempo me parece la ridiculez más grande porque todos somos hijos de alguien y todos tenemos un reconocimiento. Si no es aquí en la tierra, es aquí, con Dios. Y mi abuelita siempre le dio el amor que tenía y debía de tener mi mamá. Faltó el padre, pero había mucha madre. Y mi abuelita impulsó mucho a mi mamá al grado de que mi mamá se tituló como licenciada en Ciencias Políticas y de la Comunicación. Okay. Eso la pone en un nivel donde mi mamá llegó a los grandes lugares políticamente porque se escondió para no cantar también. Pero fue parte importante de Paco Malgesto, de aquellos programas de televisión donde ella era la programadora. Por eso me llama tanto la televisión, porque mi mamá fue programadora en Hoy Mismo, con Paco Malgesto, concurso de aficionados, pero siempre detrás. Pero mi abuelita la educó y hoy por hoy puedo decir que tengo una madre llena de virtudes y llena de ¿Vive tu madre? Vive mi madre. Tiene exactamente 71 años. Bueno, pues es una mujer joven, tu mamá. Sí. Sí. Con mucha tristeza en su corazón porque ha ayudado a todos sus hermanos y reconocida por su familia, menos por Lupita Infante Torrentera, quien ha sido la más grosera con ella. Oye, a ver, cuando yo te conozco, cuando yo te conozco, viene un aniversario luctuoso de Pedro Infante y viene a este programa Lupita Infante y yo le digo, oye, fíjate que conocí a tu sobrina, a Heidi Infante. Y ella me dijo, ¿mi sobrina? Ella no es mi sobrina, ella no es de la familia. Pues yo no me sé las broncas y chismes familiares. Y dice, ella se quiere hacer de la familia porque me quedé callado y creo que ya cuando te conocí un día te lo comenté, ¿no? Sí. Le digo, oye, fíjate que Lupita Infante dice que tú no eres. Hasta pensé, dije, pues es una impostora. O sea, se quiere robar el apellido. Falsa y apócrifa. Es una infanta apócrifa, te lo juro que lo pensé. Y desgraciadamente ese dicho tiene la fortuna de haber tenido una madre que fue reactiva. Yo tengo la fortuna de haber tenido una abuelita tranquila. Por eso hoy lo puedo comentar. Si mi mamá no hubiera sido su hija, ¿por qué tanto apoyo? ¿Por qué mi mamá repatria a mi tío Pedro Infante? ¿Por qué mi tío Pedro Infante tiene a Pedro Infante Torrentera, que vivía en Los Ángeles y que muere allá? Exactamente, pero todo el tiempo estaba en mi casa y todo el tiempo estaba con mi abuelita, pidiéndole abrazos, le hacíamos de cenar, dormía en mi casa. Se escondía de su propia mamá y de su propia hermana porque era duro con él. Lo trataban muy mal, lo humillaban. Y de eso no puedo decir ni una mentira porque bien lo saben mis primos. Cómo sufrieron, cómo sufría él. Cómo ahora los primos hablamos de una unión familiar. De que esos problemas de hace 80 años no tienen por qué alcanzarnos a nosotros. Y que a Lula respeto y la quiero con todo mi corazón porque ella bien sabe que quien la recibe el día que muere su padre somos mi hermana y yo, junto con sus hermanos. Y quien entra a vestir el cuerpo de mi tío Pedro, que tendría que haber entrado Lupita Infante Torrentera a vestir, lo vistió mi mamá y lo vistió mi hermana, sobrina y media hermana. Oye, ahora, lo que acabas de decir de tu tío Pedro Infante Torrentera que muere allá en Los Ángeles, ha de haber sido tremendo porque ser hijo del máximo ídolo de este país, inmediatamente surgen las comparaciones con el papá. Es que este no canta como el papá, es que este no actúa como el papá, es que este no es tan guapo como el papá, es que no es tan angelado como el papá. O sea, es un lastre que traes cargando antes de siquiera demostrarlo, ¿no? Efectivamente, mi tío vivía en una depresión enorme. De hecho, muchas veces tuvimos que darle mucho cariño en el sentido de, no, tú puedes, tío, vamos, sus hijos de igual manera. Pero ahí te va. Y se lo digo directamente a Lupita Infante. Hay que ser honestos. Mi tío hizo películas, produjo al lado de Valentín Trujillo,
muchísimo, grabó discos, se empeñó en sobresalir, siempre estar al frente. Y siempre Lupita Torrentera le decía, otra vez Pedro con tus cosas, deja que Lupita se haga cargo, ella es la que tiene que hacer las cosas. Y un día me tocó escuchar como le dijo, mamá, no voy a seguir cargándole la cola a la reina de la primavera como me hacías de niño. ¡Wow! A mí me brincó mucho eso, porque la opresión que tenía mi tío Pedro era muchísima. Siendo hermano directo de papá y mamá, era humillado. Te voy a preguntar algo. Dime un disco, una canción, una película de Lupita Infante. No conozco. Ninguna. No conozco. Nunca he hecho algo por el medio artístico. Sin embargo, yo sigo sus pasos. Yo soy, si no, y no me dejarán mentir mis primos. ¿Tú sigues los pasos de quién? De mi tío Pedro. Ah, ok, yo pensé de Lupita. No, me tropezaría demasiado. Yo pensé. Me tropezaría demasiado y trataría muy mal a la gente. Yo trato a la gente bien, desde el señor que me recibe hasta el último que me deja ir. Eso es lo que me enseñó Pedro Infante Torrentera, que es la esencia de Pedro Infante. Si bien ella dice, o la gente dice que no tenía simpatía, yo les puedo decir que era el más simpático y el más amable con la gente. Y creo que es lo que más se valora. Quizá no era el cine que México esperaba, pero de que era el torito, era el torito. La señora Lupita Infante, quien es mi tía, que dice que no es mi tía y te lo dijo de frente. Sí, a mí me lo dijo, a mí. Que me justifique cómo es que mi madre es la que paga la repatriación, cómo es la que se mueve, cómo es la que le pide que haga todo. Y en plena Basílica de Guadalupe, donde yo ya tenía por amiga a la nieta de Walt Rubinsky, que es mi amiga hoy por hoy y mi representante, estaba conmigo cuando mi mamá sacó toda la misa en la Basílica y ella diciéndole, la paz es contigo, mi madre a Lupita. Y Lupita le dijo, púdrete. Lupita ha sido muy cruel. Que les diga una tranquiza a tu mamá con esa historia, ¿sí? Regreso. Con esa historia regreso. Lupita Infante Torrentera golpeó a tu mamá que le puso una tranquiza. Sí. Es decir, ¿por qué? Primero que nada, todo empieza. Mi mamá es la que organizaba realmente los homenajes en el Panteón, porque a mi tía Lupita nunca le interesaba. ¿En el Panteón Jardín? En el Panteón Jardín. Nunca le interesaba como que estar en ese tema más que figurar. Mi tía Lupita era preciosa, era muy guapa. Uh-huh. Para mí era una mujer divina. Yo la veía y decía, qué naricita, qué ojitos, o sea, pero yo no veía esa maldad que había detrás. Pero cuando veo que ataca a mi mamá de esa manera, que jamás lo hizo mi tía Irma es una dama. Mi tía Irma es mágica. Además trabaja y siempre ha estado al pie de la pantalla. Cuando la manda a sacar con policías primero del Panteón Jardín, que es una cosa que no puede hacer porque es un lugar público. Claro. Además, nosotros nunca estábamos ansiosas de subir al escenario. Sin embargo, mi mamá estaba en el escenario con mi tío Pepe, con mi tío Pedro, y Lupita se bajaba. Cuando no pudo una ocasión, hermana, ven. Ay, esto lo imité, discúlpame. Se sube mi mamá y la ayuda a conducir. Pero cuando muere mi tío Pedro, es cuando ella se empieza a ensañar a tal grado que la sacan de los brazos, la golpean. En Amealco fue cuando la golpea Lupita Torrentera y Lupita Infante Torrentera. Y quien la defiende es mi primo Paulino, quien estuvo en Enamorándonos. O sea, Lupita Torrentera, la viuda la que fue esposa de Pedro Infante, golpeó a tu mamá. Sí, le hacía aquí así y Lupita se le fue. Y eso está con A la Torre en un programa de otra televisora grabado. Y fue nota, sí, fue nota. Y para mí fue caótico porque yo no podía estar, yo estaba en el teatro trabajando. Me decía mi mamá, tienes que salir, hija, tienes que venir. A mí no me gustaba salir porque Lupita, si humillaba a mi mamá, a mí no me bajaba de gorda, de destalentada. Hoy le puedo decir que en un escenario la invito a que se suba y que conquiste un corazón con una máscara y volteada de espaldas, como en La Voz México, y que haga sentir a la gente. Ella no tiene corazón, no tiene alma. Si no la tiene con sus propios sobrinos, que ella dice que ellos sí son, que tampoco los deja subir a un escenario, ¿qué va a tener conmigo? Más que odio, porque yo entre mis escondites del teatro y de ser corista, de varios artistas famosos y de ser coach, que gracias a eso me conocen, que me dijeron, alza la voz. ¿Para qué? Le decía, yo quiero trabajar, pero tu legado debe de seguir. Una de ellas es la señora Chantal.
con quien me fui de gira de cabaret. ¿Chantal Andere? Chantal Andere. Te mando un beso, flaca. Una mujer que me ha cobijado también mucho. Pero Lupita Infante, maltratar así a mi mamá y pedirle ayuda y siendo salvada por mi mamá en muchas ocasiones, no tiene corazón. No puedo dar otro término. Porque hasta el último momento de que vivió mi tío Pedro, ella fue ayudada. Y en cuanto muere mi tío Pedro, ella es lo más pisoteado que hay. Mi mamá entró en una depresión, pero para eso tiene a sus hijas, para sacarla adelante. Y a mi tía Lupita creo que sus hijas ni siquiera le dan la mano. Nunca aparecen. ¿Cuántas hijas son 2. ustedes? Y mis 2 hermanos murieron en el temblor del 85. ¿Cómo se llama tu hermana? Wendy, Cristel, Eugenia. También 3 ¿Mayor o nombres. menor? Menor que yo. Menor que tú. Y tenías 2 hermanos. 2 hermanos. ¿Dónde estaban ellos en el 85? En la torre de Pino Suárez, vivíamos ahí y se derrumbó. Y ahí yo creo que fue el primer golpe fuerte de mi mamá. Perder a sus 2 hijos. ¿Tú vivías ahí también? Pero como fue a las 7:19 de la mañana, Correcto. ya íbamos en el carro porque en ese tiempo se cambiaban por la primera inicial de tu apellido, las niñas en la mañana y los niños en la tarde. Mi hermano mayor se llamaba Carlos Edgar y el menor era David Salvador, un niño de 3 meses. Cuando se derrumba esa torre de donde está ahora la Plaza Pino Suárez, ahí se quedó yo creo que parte de la vida de mi mamá y siguió luchando aún así. Y en lugar de tener a sus hermanos, solamente tuvo el apoyo moral de Pedro Infante y de mi tío Pepe, porque económicamente era muy difícil. La gente piensa que el ser infante hay dinero. Pudo haber habido dinero y hasta ahorita mi tía Lupe se ha atrasado porque podríamos ser el legado como los Aguilar o como los Fernández, porque talento hay en su familia. Lo ha oprimido, lo ha opacado, lo ha guardado, lo ha encajonado. Y hoy por hoy te puedo decir que yo lo único que quería era trabajar. Y quiero trabajar, no quería, quiero. Y que mi mamá esté mejor. Y que mis primos salgan adelante. Y que Cruz, que tiene tanto talento, sea reconocido también. Porque no merecemos la posición en la que estamos. Y como lo platiqué con Cruz, no es que seamos neófitos, somos nobles. Heredamos la nobleza de nuestro abuelo Pedro Infante. Ella es soberbia. Pero la soberbia mata, la soberbia acaba. Y Pedro Infante es de México. Y es nuestro abuelo. Y es de nosotros. Y lo que yo quiero es que la gente sepa que habemos más infantes. Que el legado de Pedro Infante lo está matando Lupita Infante Torrentera. Con su envidia, con su egoísmo, con su ambición. Porque yo me atreví a hacer un homenaje a Pedro Infante y jamás fui detenida. Yo me quedé esperando a que me detuviera en el Parque de los Venados. Y regalamos comida, Cruz y yo, mariachi, música. Eso es lo que se acostumbraba. Educados por Pepe Infante, el hermano menor. En el mismo Parque de los Venados, Ismael Rodríguez, a quien también le canté. Ismael Rodríguez, el que hizo películas Nosotros los maravillosas del ídolo, ¿Sí? de tu abuelo. Oye, ok, es tu familia, pero ¿qué pasa contigo? Conmigo. ¿Por qué no me hablas de tus hijos? No Hago una tengo pausa. hijos. Hago una pausa. Regreso con Heidi Infante. De tus matrimonios, y de Mi Mozo Ratón, y de muchas cosas. Hacemos una pausa comercial. Dicen que infancia es destino. Ella es Heidi Infante. Regreso. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa a ver, conmigo? entraste a chiquilladas, saltaron un poco la familia, entras a chiquilladas. Raúl Velasco es nieta del ídolo, de Pedro Infante, y... Ganó el concurso, ¿eh? ¿Qué concurso? ¿Cuál concurso? El de chiquilladas, como Lola Beltrán. Ok, pero ¿y qué hacías con Mi Mozo Ratón después? Me invitan porque se enfermó la niña que lo hacía. Y ¿Claudia Ibel? ¿Pudo haber sido? Sí. Claro, okay, Sí, se enferma y crece y ya no cabía. Y entonces le cambia la voz y me toman a mí de chiquilladas para ser mimosa. Mimoso, ratón. Entonces yo me metí en la Soy botarga. tierno, chiquito y muy juguetón. Y entonces para mí era una protección. Empecé a descubrir que estaba protegida detrás de la cabezota de un ratón y del cuerpo y podía hacer cosas muy simpáticas.
De ahí viene la historia de cómo me incorporo al teatro. Audiciono, pero yo no llegaba con una playera de soy nieto de Pedro Infante, nunca lo he hecho. Audicionaba para los señores de Estados Unidos que venían a México a escoger el elenco y me quedaba, porque veían mi rango vocal, veían mis características y creían que ese era el cast, no estaba fuera del rango que buscaban. Todas esas obras de teatro me cobijaron y también era un telón. Se cerraba el telón y nadie sabía más que cuando veían el programa de mano quién interpretaba o qué papel realizaba. Pero también estaba protegida. Sigue mi camino. Estaba yo de gira en Cabaret, en Tijuana, y me hablan y me dicen, ¿por qué no haces una audición para la Sonora Dinamita? La original y única original internacional, Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Es la original, donde está Mariana Seoane. Sí. Entonces hago la audición y me quedo. Pero para mi fortuna, soy la primera mexicana que se incorpora. Todas habían sido guatemaltecas, venezolanas, hondureñas. Y me quedo con una canción. Yo venía de cantar cuadradito en el teatro y en el mariachi. Y cantaba solo una. Me dejaban cantar una canción. A mover la colita. Y empezó el bombardeo de Colombia, México. Oiga, dueña, mire, ¿sabe qué? Que la niña no canta cumbia, que la niña no está haciendo esto. Y yo me empeñaba, yo oía Margarita, escuchaba Margarita, para poder cantar a mover la colita. Pasa Margarita, el tiempo, la diosa de la cumbia, un beso, así hermosa. Amiga. Tan sensata y tan honesta. Y tuve la fortuna de que me dijera, Enoy, ya dije el programa, me manda a llamar. Me manda a llamar y me dice, con Angélica Valenzuela, oye, mija, le quiero pedir un favor, no sé si me guste dar su teléfono. Estoy imitando. Margarita, te amo. Me quiere dar su teléfono porque me gustaría que perteneciera usted a mi agrupación, porque me gusta cómo canta. Dije, wow. Dije, qué increíble, porque empiezas a descubrir que no eres malo, que vas bien. Y viene el programa de Guerrero Brilla con Luis de Llano y escogen a todos para cantar. Todo el frente éramos 5. Todos eran colombianos, la única mexicana y yo. Y le dijeron a la dueña de la agrupación que solamente iban a salir 3 temas o 2. Y para mi suerte, yo no estaba en la elección de la dueña de la Dinamita. Y lo que aparece cuando estamos en el camión es Heidi Infante cantando Escándalo, que no me la habían soltado, la soltaron así, ¡ay, dale Escándalo! Y yo dije, wow. Dios me fue aclarando que sí era mi camino y que aunque tenía yo el maltrato en ese momento de ahora compañeros queridos colombianos de que no cantaba yo la cumbia, se dieron cuenta que lo estudié, que me empeñé, porque vengo de una escuela, de un hombre como el llamado ídolo de México, que es mi abuelo, que aunque no iba a la escuela, estudiaba. ¿Eres licenciada en qué? En arte dramático, en el Instituto Andrés Soler de la ANDA. Activa. Yo tenía una cotización alta en ese entonces. ¿Qué es eso de una cotización alta? Que eres de las que más le dejaban economía a la Asociación Nacional de Actores. Ah, ok. Y ahora con la música, pues bueno, estoy en el SUTUM, en el Sindicato de Músicos. Estudié también para eso. Pero lo que más me gusta de todo es que me he preparado y que me impuse al malinchismo, que aunque soy mexicana le empezó a gustar a la gente lo que hacía. Y hoy que veo mi trabajo con mi propia sonora, saliendo de una agrupación que me enseñó a tener el cuero más duro, pero aún así seguí escondida como Infante. Oye, pero espérate, ¿y tus hijos? Ah, ¿tú quieres que te hable de mis hijos? Hijos no tuve. No, ¿nunca has sido mamá? Me embaracé una sola vez. Esa vez estaba yo en un musical, en Regina el musical con Lucero. Y... Ah, que fue un fracaso ese. Pues sí, fue un la neta, fue un fracaso, pero un acierto porque Lucero yo creo que fue... ¿Y dónde estaba Palazuelos también? No, ahí estaba... No, Palazuelos no estaba. Estaba Flavio Medina, estaba Josué Anuar, que ahora es una drag famosísima, Regina Boche. Estaba Roberto Pisano, que fue novio de Susana Zabaleta. Ay, una disculpita. Sí, el alto, sí. El altote. Pues había muchos. Moisés, la pájara Peggy. Suárez. Suárez. Estaban muchísimos actores a los que yo
admiraba mucho. Pero estar con Lucero fue mágico. Y ahí fue cuando yo me embaracé y en esas coreografías me decían, es que estás bien gordita, es que estoy embarazadita. Perdí a mi bebé y después, pues yo ya no quise saber más de ese tema de ser mamá. Me caso y en ese tema de casarme nunca se logró tener un hijo. Y creo que yo me bloqueé muchísimo. ¿Cuántas veces estás casado? Una sola vez. Una sola vez, afortunadamente, porque es muy difícil. El matrimonio es una prueba muy difícil, son las grandes ligas. Pero creo que he sido responsable también. ¿Y cuánto tiempo duraste casada? Ay, casi 12 años, 13 años casada. ¿Demonial de tiempo? Toda una vida. Toda una vida. ¿Y por qué se separaron, si se puede saber? Yo creo que sí, porque es tu programa, ¿no? Porque, no, gracias. No, porque no hubo niños y porque creo que el entendimiento es mejor hacerlo de buena manera. Yo no soy una persona de estarme peleando. Sí de levantar la voz, pero no de pelea. O sea, de agredir, de buscar algo, no. Y mucho más porque la persona con la que yo me casé tiene una historia también dentro de esta música tropical. Y yo no quería que tampoco pensaran que yo quería ¿Quién ser es? hermano de la dueña de la Sonora Dinamita. Entonces yo no quería que pensaran que yo me quería quedar con las glorias de la Dinamita. Entonces hemos trabajado, sí, hemos trabajado duro por la Sonora. Sin embargo, el entendimiento va en diferente rama. Y 12 años y ya no pudiste tener hijos. No, y cuando lo intenté, yo creo que ya no tenía ni el tiempo. Y cuando lo volví a intentar, tuve la agresión del sujeto que tuve en el escenario. Solamente he tenido 3 parejas en mi vida. Y esas 3 parejas han sido grandes relaciones. A ver, Heidi, espérame. ¿En toda tu vida 3 parejas? Sí. ¿Nada más 3 parejas? Sí, porque yo no quiero que me pase lo de mi abuelo. Yo quiero estar estable. Yo de verdad... Bueno, a sí. ver, ¿quiénes han sido, pues? Bueno, el primero... ¡Ay, qué fuerte! Era modelo, se llamaba Fernando. No voy a decir su apellido porque... El segundo... ¿Y por qué terminaste con el modelo Fernando? ¿Por qué? Porque también fueron 10 años de relación. ¿Vivían juntos? No, nunca. Hubiera querido yo, pero era libanés, entonces la mujer de mi casa es de mi casa y la Shakira y la lentejuela no iban con él. Ok. Entonces no entendía. Y el otro fue músico y después ya me casé con Rodolfo. Ok. ¿Y qué es esto de enamorándonos? ¿En serio buscabas el amor? Sí, quería encontrar a alguien. Quería encontrar a alguien que me hiciera reír, que me hiciera feliz, que me hiciera sentir bonito. Además, era una experiencia diferente. Oye, ¿y no has pensado, digo, desde que salieron las aplicaciones de citas y demás, pues yo estoy casado, entonces ni siquiera he entrado en una, para evitar cualquier cosa, ¿verdad? Vas a decir, aquí anda el Gustavo, no. Aquí va caminando, está a 3 horas de mí. No. O sea, y este güey que hace aquí, entonces ni siquiera he entrado ahí, pero yo he escuchado de muchos éxitos en ese tipo de aplicaciones. Yo también conozco muchos éxitos, pero la verdad nunca se me ha ocurrido bajar la aplicación y decir, me voy a citar con este muchacho o señor o... No, yo creo que el amor llega y conoces a la persona exacta y a la persona correcta. Todavía estoy, como dice Pedro Fernández, a quien admiro mucho también. Chócalas. Lo admiro demasiado y más por lo que dice mi abuelo y habla de mi abuelo. El amor es a la antigua, con rosas, chocolates, versos, poemas y canciones. Creo mucho en eso. Y yo creo que no soy tan grande, tengo todavía esperanza. En algún momento pensé regresar con mi exmarido. Todo puede suceder, porque la gente, si no cambia, sí puede actuar de diferente manera. Evolucionar. Claro. Incluso yo. Lo estás diciendo en una proyección, en un medio de comunicación. O sea que sí tienes ganas de regresar con tu exmarido. Te invita el momento de decir, creo que me soportó 12 años y yo también, o 13.
y creo que nos conocemos perfectamente. A lo que le tengo mucho miedo es a lo que está detrás de todos estos nombres. Lucho Argaín, Pedro Infante, todo eso que me ha ido abarcando. Yo te juro que lo único que quería era trabajar y cantar. Subirme y que me aplaudieran. Oye, ¿por qué le mandas al carajo a Lucho Argaín, a Pedro Infante? Y haces tu vida, con todo, la neta, con todo respeto. Solo se vive una vez. Y imagínate, vas a vivir en la sombra de Lucho Argaín, de Pedro Infante. O sea, si la única vida que tienes tú, vívela intensamente. Levántate cruda, haz el amor, quédate en la cama, no sé, las cosas que hace una pareja, ¿no? Eso me encantaría. Y creo que la persona que más ha llegado a eso también era un famoso y también se me frunció el ceño. Porque de verdad fue muy fuerte porque yo sí sentía bonito y él presenció uno de los descolones más fuertes con mi apellido. Y cuando... ¿De quién hablamos? Es alguien famoso, no, porque me voy a meter en problemas. ¿Pero por qué? ¿Era tu pareja o qué? No, íbamos a ser pareja y me lo había pedido bonito. Alex Sirvent. Ok. El niño... Qué muchacho tan talentoso. Hermoso. Fíjate que desafortunadamente, en mi punto de vista, la revolución no le ha hecho justicia o él no lo ha permitido. No sé, pero me parece un cuate que canta bien, que baila bien, que es guapo. Todo. Pero era famoso y otra vez las jeans y estoy Mercurio. No, Lucho, Infante, Mercurio, todo, no. Eso fue lo que me hizo. No, o sea, entre sí. Lucho Argaín, las jeans y Pedro Infante ya nos jodimos, bueno, reina. Sí, llévenme. Entonces, sí me ha perseguido la polémica. Sin embargo, creo en el amor. No me he quitado ese dedo del renglón. Creo y creo que doy amor. Creo que mi corazón está abierto y creo que la gente lo siente. Y por eso ese amor lo he llevado al escenario. Y me he reflejado tanto como artista, más que como mujer. Que me falta más como mujer. Arriba un escenario, Heidi Infante, eres un monstruo. O sea, no sé si yo sepa muchos espectáculos, pero por lo menos he consumido muchos espectáculos. A lo largo de mi vida he consumido todos los espectáculos que te puedas hacer, todos. Y lo que tú haces arriba de un escenario no lo hace nadie. Muchísimas gracias. O sea, creo que voy a decir... Y voy a mencionar a dos personas mexicanas del medio que me impresionan mucho en un escenario. Una eres tú como mujer y Pancho Barraza. Qué bruto Pancho Barraza, lo que hace Barraza arriba del escenario me deja atónito, pero a ti te he visto 3 horas y media que uno ya se cansó, las pompas ya se cansó, ya párale Heidi, ya para, y tú sigues. Lo disfruto mucho. Eso es hacer el amor conmigo misma y con la gente. La gente... Sí, está muy bien, pero también hay que hacerlo con otros, ¿no? Si usted está viendo este programa, por favor. Sí falta valentía en los caballeros, eso sí lo puedo decir. Me ha faltado alguien que llegue con más fuerza a decirme, quiero salir contigo. Eso me ha faltado, pero también he cerrado mucho, me he blindado mucho detrás de este espectáculo. Y me siento que lo que tú me dices, las palabras que tú me dices, me hacen querer ser mejor. Me enorgullezco y me enorgullece el que tanto esfuerzo y tanto trabajo lo reconozca alguien como tú. Y te voy a decir algo. No, eres excepcional, eres dinamita pura en un escenario y te enloqueces y te mimetizas con el público y con tu sonora y con tu orquesta, o sea, y con el baile y eres incansable. Yo no les voy a decir a quién contraten para sus fiestas, pero Heidi Infante es una garantía que la contraten, ¿eh? Muchísimas gracias y que lo digas tú. Con todo y tu sonora, acá me costaba un dineral toda la sonora. Gustavo, estas palabras y eso que dices me simbra. Que tú digas, contraten a Heidi Infante. Claro. O sea, yo para una fiesta
que quiera un buen ambiente y un buen show, claro que te voy a contratar. Mucha gente dice, Gustavo Adolfo es duro. Pero qué bueno que el duro me lo está diciendo. Porque si yo fuera mala, me diría que no sirvo. Y te agradezco. No, y lo recibo con la humildad más grande. Eres fenomenal, cantando eres fenomenal. Creo que la revolución no te ha hecho justicia. Creo que la revolución no te ha hecho justicia. Oye, hay un evento que es parte de tu vida. Ten, mija. Gracias. Un evento que es parte de tu vida. Y esto sucedió, entiendo que en un mercado. Ajá, en el mercado Escuadrón 201. En el año 2023, ajá, cuando estabas cantando y algún estúpido se acerca a faltarte al respeto delante de tu orquesta, de tus músicos y de el público y te manosea públicamente. Efectivamente. ¿Me lo puedes relatar? Claro. Estando yo contratada para el mercado Escuadrón 201, antes de mí había una orquesta que estaba tocando salsa. El señor que me agredió llegó a querer subirse y no se lo permitieron. Y cuando me subo yo, ya hicieron el cambio de instrumentos, yo soy la dueña de mi agrupación, yo solamente puedo dar la autorización de quién sube y quién no. Pero como era morenito, no puedo decir la palabra porque ahora dice... De raza negra. Sí, lo confundieron y pensaron que era parte de mi orquesta. Pero el señor se subió sin autorización. Y lo voy a decir porque ya no me voy a callar nada. Uno de mis músicos, que era el director y que ya no está, es quien no entiendo en qué momento le dan la mano cuando ve que lastiman a una mexicana. Y no por xenofobia ni discriminación de color, de raza, sino porque somos compañeros. No, y aparte por otra cosa, porque México es un país muy generoso, que exacto, le abre las puertas y no le vamos a abrir las puertas a una persona que viene de otro país a agredir a nuestras compatriotas, a nuestras mujeres, que se vaya al carajo o que se vaya a su país. Y lo más... No sé ni de dónde sea. De Cuba. Okay. Y lo más triste de todo esto es que compañeras del mismo gremio musical lo apoyan y me ponen y me postean que qué bueno que me hizo eso, que qué bueno que me golpeó, que qué bueno... Hoy estoy sorda. ¿Compañeras? Sí, compañeras. ¿Quiénes? Cantantes de algunas sonoras que ni siquiera son la original, que son desconocidas, pero las respeto. Sin embargo, ellas no me respetan a mí. Y compañeros que también, como hombres, lo felicitan. Y qué bueno que le hiciste eso a la Infante. Lo único bueno es que ya dicen la Infante. Eso es lo único bueno. Pero lo malo es que de los caballeros y de compañeros del mismo gremio tropical lo hagan. A mí me felicita la gente real. La gente del medio tropical es difícil que me felicite, porque he hecho lo que no se atreven a hacer. De la música tropical, algo diferente. Y eso lo combino, Infante y el tropical. Y mi abuelo era lo que hacía. Pero lo que me duele de este tipo es que siga trabajando. Pero no por lo que labore, sino por lo que lo apoyan y porque no merecería estar en un escenario cantando para la gente que con su dinero y con su esfuerzo paga un espectáculo. Porque en cualquier momento se le gira el pistón y puede agredir a alguna persona. Y eso está en el acta. Se lo dijeron que está mal psicológicamente. Yo atendiéndome bien y yo estoy para trabajar, para seguir y para darle el precedente a las mujeres de que volteen y vean al sujeto. Yo no quiero que se quede sin comer su familia, pero tampoco pretendo que siga aquí de esa manera. No, pero que lloren en su casa la tuya, que lloren en la de él. Hasta eso he sido buena persona porque hemos alternado espalda con espalda. Y solamente pongo seguridad. Pero es tan descarado que se sigue riendo de mí. Y en eso es lo que vamos a retomar y tomar cartas en el asunto porque se ha puesto más burlón y más frontal hacia mi persona. No me da miedo, Gus, ahora. Ahora lo puedo topar y si me quiere agredir, él ya sabe las consecuencias que puede haber. Afortunadamente no lo ha hecho, pero la burla es lo que uno tiene que aprender a manejar, pero sí necesito que la autoridad tome
cartas en el asunto porque ya descubrir que el que era mi director lo sube al escenario. Oye, Heidi, a ver, en este país, y perdón que te hable en este tono, confundimos el ser buena gente a ser tarazo o tarada. Y de repente, pues tú te portas buena onda con este pelafustán y se cree que porque eres tarada. Y luego, creo que nunca lo has dicho, te tuvieron secuestrada un doctor, un doctorcete. En la pandemia. Yo nunca he sido una mujer de rendirme. Conozco a un doctor, dícese del género cirujano estético. Gamaliel Román. Ok. Gama, el doctor de las estrellas. Sí. Que se lo digo aquí porque me tiene amenazada y qué bueno que me lo preguntas. ¿Te tiene amenazada? Sí, Clara. Porque así, Clara que te amenazo, me dijo un día. Trabajé para él en la pandemia como relaciones públicas. Y lo puse en un lugar donde olvidé mi vestuario y lo que yo hacía porque no había dónde hacerlo y cargué su maletín de doctor para hacerlo el cirujano de las estrellas. Trabajé muy duro. Sin embargo, que por cierto me prohibía dirigirte la palabra. ¿A mí? ¿Por qué? Porque te odia. Y eso es verdad, y él lo sabe. Tengo hasta sus mensajes. En el Jaguar de Oro no me permitía acercarme. Jaguar de Oro es una entrega de premios. Y no me permitía acercarme a ti a saludarte y a contarte lo que me pasó. ¿A qué voy con esto? El señor se decía cirujano, no tiene cédula. Está perseguido por muchas clientas de él que sabía que estaba dando ofertas de cirugías y sigue dando las ofertas de cirugía. Ahora ya se cambió el nombre, se lo ha cambiado 3 veces. Y no me da miedo porque esto no es un tema que yo me adjudique, pero a él sí le da miedo que yo lo diga, porque en este momento todas las pacientes que no saben que existe. Hoy se llama Taining Spa. ¿Cómo? Taining Spa. Ajá. En Lindavista, en Iztapalapa, en muchos lados. Fui víctima de secuestro en su casa porque me citó a las 7 de la mañana para hablar de X situación. Estaba borracho, con droga, literal, sí. No tengo por qué mentir. Droga. ¿Tenía droga ahí? Droga en su casa. ¿Qué droga? Cocaína. Y los muchachos que lo cuidaban le decían dulces a algo que no sé qué eran dulces. Yo hasta este momento, como yo no consumo, ni fumo, ni bebo, ni nada. Es sin censura esto, ¿verdad? Totalmente. Me dijo que yo ni para puta servía, porque me llevaba a algún restaurante y me presentaba. Y yo nunca he sido de ese estilo. Me quería utilizar para esas cosas. Pero el día que me citó, remontando a ese suceso, era porque quería vengarse de un trabajador que estaba pernoctando y durmiendo en su casa en Bosque Real. Y había 11 fulanitos a la entrada. Y me dijo, de aquí no vas a salir hasta que veas cómo acabo con la gente. El Señor de los Cielos no es mentira. Ese doctor es uno de ellos. ¿Hasta que veas cómo acabo? ¿Lo iba a matar o qué? Lo golpearon, entraron al cuarto y yo me iba a meter, me sujetó uno de ellos, lo golpearon de tal manera hasta que lo dejaron como Santo Cristo y lo envolvieron y lo sacaron en un carro. Yo no sé cómo hicieron para salir de ahí, pero lo botaron en circuito interior. Esto no es mentira, está sustentado con todos los mensajes. No es doctor, no es cirujano. O sea, ¿y para qué te habló? ¿Para que fueras testigo de cómo le pegaban? Para ver su disfrute de cómo veía yo cómo le golpeaban al pobre muchacho la cara, el cuerpo, lo amarraron de las manos. Yo he vivido cosas muy fuertes por ganarme un sueldo. Yo no sabía ni siquiera que eso estaba pasando. Una vez más, por huir y no pedir trabajo como infante, porque yo pude haber hecho muchas cosas como RP de otra persona. Pero realmente no me conocían como relacionista pública. Y tengo que decir la verdad ahora de todo, porque sujetos como él han lastimado a muchas personas. Según él me tiene denunciada, que porque soy una mujer con
principios de, ay, no sé qué, ahí puso en su acta. Pero yo también lo tengo denunciado a él, porque me secuestró, balacearon mi carro y porque ahí están las pruebas. Yo la he pasado mal, Gus, por querer trabajar. No todo es cantar. Y por eso agradezco que mi abuela haya sido secretaria, porque mi mamá también estudió el secretariado y yo también soy mecanógrafa y taquimecanógrafa. Puedo sobrevivir de cualquier forma. Mira, y eso me llevó ahí, a querer sacar adelante una persona como esta. Mira, Heidi, ojalá sigas esta denuncia en contra del Gama, como se llame, el fulanete ese, el doctor Gama, el doctor de las estrellas. Ojalá sigas. Y me da mucho gusto que seas taquimecanógrafa. Eso te servirá mucho para, no sé para qué, pero te servirá de algo. Para tomar notas, como... Pues qué bueno, qué bueno. Eso servirá mucho, pero lo que me queda muy claro son dos cosas. Una, que eres un buen ser humano. Y otra, que eres un monstruo arriba del escenario. La próxima vez que nos veamos, yo espero que sea en un reventón y tú estés cantando y llevando mucha alegría a la gente, que es tu especialidad. Gracias por compartir tu historia. Gracias a ti, Gustavo, y a tu gente. Por demás, conmovedora y real. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Ella es Heidi Infante. Y sonríame. Es Heidi Infante, yo soy Gustavo Adolfo Infante y no somos primos. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Sin censura, muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Vamos!